La luna en la ciencia oculta. Capítulo 3. El tabernáculo en el desierto. El atrio exterior y la cámara del este. La aparición en la escena mundial del templo de iniciación es contemporánea con la aparición de la humanidad en sí como tal. La iniciación no tiene nada que ver con la vida animal y vegetal, solo le concierne a la humana, pues el trabajo iniciático no puede comenzar hasta que el vínculo de la mente ha sido colocado entre el espíritu humano y sus vehículos, y es este vehículo mental el que determina el paso del animal al hombre. A medida que la evolución procedía y las eras y los ciclos se sucedían y nuevas especies de seres humanos se desarrollaban en la Tierra, los templos cambiaban en conformidad, y nuevas enseñanzas eran divulgadas al conocerse las necesidades del nuevo ser humano, y éstas, en turno, fueron transmitidas a futuras eras. Hay algunas verdades, sin embargo, que son fundamentales y permanecen por toda la eternidad, ayer, hoy, siempre. Las primeras enseñanzas de templo fueron entregadas a los pioneros en la Lemuria, quienes habían recibido una mente germinal. Estas enseñanzas fueron transmitidas a los atlantes en general, pues, en la Atlántida todos poseían una mente germinal. Melquisedec es el nombre de una dinastía de reyes sacerdotes atlantes cuyo último representante es el Melquisedec mencionado en la Biblia. Y es este Melquisedec quien traspasó las enseñanzas de misterio a Abraham, la figura tipo patriarcal y líder de la presente quinta raza raíz. El Abraham de la Biblia apareció en los últimos años de la era taurina, alrededor del año 1900 o 2000 a.C., o quizás más tarde, y fue el misterio melquisedeciano lo que constituyó la religión de su periodo, el precursor de la religión ariana pronta a venir. La era taurina había pasado, y el periodo mundial de Aries, la era del pastor o era del cordero, ya estaba bien establecida cuando Moisés nació en Egipto, la tierra del toro, y condujo a los israelitas fuera de Egipto, hacia Palestina, la tierra del cordero. Moisés estableció los misterios melquisedecianos en una forma que incluía todo de lo antiguo y agregaba algo nuevo, en el mismo particular. A Moisés se le mostró el patrón del tabernáculo en el desierto, y fue construido de acuerdo a su visión. Éxodo 25:31. Antes de estudiar el tabernáculo y sus místicos ceremoniales, debemos decir que el tabernáculo no era una simple casa de reunión para los adoradores, una sala de lectura o algo semejante. El arcángel de Dios descendió de hecho a su íntimo santuario y allí, visible al sumo sacerdote, se hizo. Moisés fue al principio sumo sacerdote, así como también líder o príncipe de los israelitas. El simbolismo iniciático es además el hecho espiritualmente histórico. Los sabios líderes de Israel sabían esto, y el pueblo apenas lo percibía, y eso es porque ellos derramaban en el tabernáculo el profundo respeto y ardor de sus corazones. Todo el trabajo de iniciación está descrito en simbolismo en la estructura del tabernáculo del desierto, junto con sus utensilios y los ceremoniales que allí se ejecutaban. Estos ceremoniales se realizan en tres compartimientos, los cuales ya son visibles aún en este templo portátil del desierto. El templo permanente en el monte Moria, que sería edificado por Salomón, era mucho más grande, con muchos adornos, pero la estructura y el plan esencial y los misterios espirituales pertenecientes a él son los mismos. Cada una de las tres principales divisiones del tabernáculo tiene su mobiliario único y servidores especiales, reflejados en las tres clases encontradas en todas las escuelas de misterio: neófitos, discípulo e iniciado. Pero como hemos dicho, el entrenamiento iniciático y la iniciación en sí no son asuntos de mera ceremonia externa. El iniciado de una escuela de misterio no es aquel que ha participado en un simple ceremonial dramático.
sino aquel en quien ciertos poderes del alma han florecido y para quien la puerta al mundo espiritual se ha abierto. Es cierto, sin embargo, que varios ceremoniales públicos fueron efectuados como formas de arte, retratando para las multitudes los eventos espirituales que constituían la verdadera iniciación plano interna. Así, el tabernáculo es símbolo de los mundos internos y externo, la senda del discipulado, la culminante iniciación y la última glorificación del alma humana. El armazón del tabernáculo y sus muebles fueron construidos de madera de acacia, cubierta de oro. La estructura fue encerrada en un atrio cuyos muros eran de cortinas. Al oriente había una entrada de 4 pilares que colgaban en cortinas. Los colores sagrados que se usaron en todo el tabernáculo fueron el azul, púrpura y carmesí. Los metales fueron bronce, oro y plata. Los artículos del pórtico eran de bronce, mientras el mobiliario del tabernáculo en sí estaba cubierto con oro y algo de plata. Los anillos y barras de las cortinas eran de oro o bañadas en oro. El pabellón del tabernáculo consistía en 3 cubiertas de materiales hechos de pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles tejones. En las posteriores estructuras permanentes había varios pórticos del templo exterior, para gentiles, para mujeres israelitas y para hombres israelitas, y otros. Al atrio del tabernáculo en el desierto que estaba dentro del área con cortinas se le llamaba atrio del sacerdote en el templo permanente. Las multitudes de personas se reunían alrededor de los muros cortinados del atrio en un orden prescrito, conducidas por Judá y Efraín. El tabernáculo estaba dividido en compartimientos, llamados lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo era la cámara oriental y primera entrada. El lugar santísimo era la cámara occidental, en la cual solo el sumo sacerdote podía entrar, y eso solo una vez al año. En la puerta de la cámara oriental colgaban cortinas de azul, púrpura y carmesí, puestas sobre 4 columnas como en la entrada del atrio, pero las cortinas que dividían la cámara oriental de la occidental colgaban sobre 5 columnas. Estas columnas eran todas de madera de acacia, cubiertas de oro. La cortina que colgaba directamente delante del Santo de Santos era llamada el velo, y estaba bordado con diseño de querubines. Las granadas también figuraban en las decoraciones del tabernáculo y del templo. Cuando el neófito está listo para entrar a la senda de la santidad, pasa a través de la puerta del extremo oriental del atrio, pues él ahora permanece en el lugar del sacerdote cuya vida está dedicada al servicio de Dios. El atrio representa el mundo externo, en el cual debe servir, y allí él observa el primer artículo importante del mobiliario, el altar de bronce. Sobre este altar, cada mañana y tarde los animales eran sacrificados, y una vez cada año el cordero pascual era ofrecido empleado en 2 varas que formaban una cruz. Pero el animal de sacrificio que el neófito ofrece es a sí mismo, en el sentido de sus propias tendencias animales o inferiores. En el atrio del sacerdote, el neófito es ambos, sacrificador y sacrificado. Aquí él se ofrece a sí mismo como un sacrificio diario en el servicio de los seres superiores. Y solo después de haber realizado esto, él se encuentra de pie ante la fuente de bronce de purificación, masónicamente el mar de fundición, que estaba asentada sobre 12 bueyes, simbólico del zodíaco y el curso del año en que el trabajo de purificación debe llevarse a cabo. En esta fuente los sacerdotes se purificaban. Similarmente, el neófito debe purificar cada emoción y pensamiento antes que él sea digno de entrar al tabernáculo mismo, a la cámara del este o lugar santo, y allí asume las responsabilidades del discipulado. Cristo dijo: «Solo los puros de corazón verán a Dios». Como el atrio del sacerdote o exterior tenía sus característicos utensilios, así también la cámara oriental del tabernáculo
tenía sus únicos y distintivos artículos de mobiliario. El más llamativo de estos era el candelero de 7 brazos al lado sur de la cámara y, por lo tanto, a la izquierda de alguien entrando desde el este. Las 7 luces del candelero iluminaban todo el compartimiento. Las copas que sostenían las candelas sobre el candelero estaban formadas asemejando flores u hojas de almendro, y el candelero era así, místicamente, una rama floreciente cuyas flores eran llamas. Esotéricamente, estas 7 luces se refieren a las 7 flores o estrellas, centros de fuerza espiritual, que en la mayoría de los hombres yacen latentes. Cuando por entrenamiento espiritual estos centros empiezan a bullir o desarrollarse, el neófito se convierte en discípulo y se encuentra en posesión de poderes desconocidos para la persona común. Él ya no está limitado al uso de los 5 sentidos corporales, sino que tiene poderes y percepción supersensorial, aunque con un largo desarrollo por delante. Cada una de estas 7 flores tiene su base en el torrente de fuerza espinal, y en la visión clarividente se asemejan a flores de lirio. Los cuernos, que en el arte bíblico algunas veces son mostrados sobre la frente de Moisés y también el cuerno en la frente de Caín, son en realidad una representación equivocada de las flores como trompeta, formadas de las fuerzas centelleantes de ciertos centros en el cuerpo áurico, desde el cual fluyen rayos de luz. No son cuernos de animales, sino formaciones de luz, en forma de trompeta o alas. El unicornio de la leyenda medieval quizás simbolice este desarrollo. En la escuela Rosacruz, a las flores del cuerpo alma se le llaman rosas, a cuyo florecimiento ellos aspiran, por eso su bendición, que las rosas florezcan en vuestra cruz. La primera de estas rosas se localiza en la base de la espina, donde la sagrada fuerza vida creativa duerme. Cuando despierta, al llamado del Cristo interior, asciende a través del canal espinal hasta llegar a los órganos espirituales en la cabeza, y, como en su ascenso, toca cada uno de los centros en turno, estos son despertados a la nueva y vigorosa vida, hasta que al final el discípulo verdaderamente camina en una gloria de luz. La segunda rosa está ubicada cerca de la boca del estómago en el área del plexo solar. Despertada, es una poderosa fuerza, ya sea para el bien o el mal. Es posible para las fuerzas psíquicas inferiores funcionar a través de este centro. En los últimos días de la civilización atlante, tales fuerzas causaron el deterioro del sagrado trabajo de templo y efectuaron muchas prácticas que no eran sino magia negra, implicando muchos sacrificios de sangre. En una sociedad comedora de carne, era moralmente correcto ofrecer animales a los sacerdotes como parte de su ración alimenticia, en retorno por sus servicios al dios tribal, pero el ofrecimiento de animales como sacrificios a los demonios pertenece a la magia negra, y así también todo sacrificio humano. Leviticus señala que existe una diferencia entre los sacrificios legítimos y los ilegítimos. La tercera rosa está localizada en el vaso. Este es un punto focal de tremenda vitalidad. Cuando el hombre aprenda a usar este centro, él vencerá la enfermedad, la vejez y eventualmente la muerte misma. San Pablo declara que el último enemigo a ser vencido es la muerte. La cuarta rosa se aloja en el corazón. Es aquí donde el gran poder transformador del amor de Cristo está enfocado. Y, con el despertamiento total del centro del corazón, vamos a comprender que el amor en verdad es el mayor poder de todos, porque el amor es vida. El corazón está casi, pero no enteramente en el centro del cuerpo. Está inclinado hacia la izquierda, y los sentimos palpitar allí donde su punta o extremidad emerge ligeramente desde bajo el esternón, pero la parte superior del corazón yace delante de la espina. Los ocultistas enseñan que el corazón eventualmente se cambiará en su totalidad al centro del pecho.
y también llegará a ser un músculo voluntario, controlable por la voluntad. La quinta rosa se localiza en la garganta. El despertamiento de este centro significa que el discípulo puede cubrir sus pensamientos en forma y proyectarlos al espacio, demostrando la verdad de las palabras del poeta que los pensamientos son cosas. Eventualmente, será posible para el adepto, en quien este poder ha alcanzado la perfección, pronunciar el mandato creativo. La simbología masónica se refiere al poder latente en este centro como el poder de la palabra perdida. La sexta y séptima rosas están en la cabeza, y sus focos físicos son las glándulas pineal y pituitaria. De estas, la pineal es llamada masculina y la pituitaria femenina. En la simbología bíblica, la glándula pineal es llamada el centro de José, la glándula pituitaria el centro de María. Las dos glándulas están conectadas por el tercer ventrículo, y cuando son despertadas y funcionan armoniosamente, este ventrículo literalmente llega a ser un mar en fundición de luz dorada. Aquí, en algunas noches santas de iniciación, el niño Cristo nace dentro del templo cuerpo del iniciado. La Biblia menciona solo un candelero de 7 brazos en la cámara oriental del tabernáculo, pero los templos permanentes construidos después en el monte Moria, en Jerusalén, poseían a la vez 10 candeleros. En otro tiempo 9, y todavía en otro tiempo puede haber tenido 14, de los cuales todos eran de 7 brazos como su prototipo en el desierto. Un segundo candelero entró en uso cuando Judas Macabeo restauró el culto de Yahvé en el templo en la estación del solsticio de invierno, estableciendo la fiesta de las luces, o fiesta de la dedicación, como también se le conoce. Este candelero tiene 8 brazos y lámparas, simbólico de los 8 días de la fiesta, y aún se usa en el judaísmo moderno. Algunos maestros esotéricos en el antiguo judaísmo sostenían que el cuarto día de la semana era el verdadero sabbat, representando en la candela central que era continuo con la caña. Este cuarto día estaba consagrado a Mercurio, o Nabú, el arcángel de la sabiduría y su simbólica serpiente. A propósito de esto, debe notarse que el rey Ezequías, muchas centurias después del tiempo de Moisés, destruyó una serpiente de bronce de Moisés que estaba guardada en el templo con los otros objetos santos. Esotéricamente, como hemos dicho, la referencia es a las lámparas que arden en el alma, y el simbolismo básico no se altera si hay un candelero o muchos. Los sabios hebreos sabían, y han escrito mucho para explicar que el candelero representaba a los 7 planetas de la astrología ptolemaica: el Sol, la Luna y 5 planetas, pues en el sistema ptolemaico las luminarias eran contadas como planetas. Ellos reconocían que las 7 luces del candelero representaban un cuarto del ciclo de la luna, que es la semana de 7 días, y 2 de las cuales constituyen el medio ciclo de nueva a llena, de 14 días. Abraham ya estaba familiarizado con el sagrado simbolismo de la astronomía antes de abandonar Caldea, pues la religión caldea se basaba en ella. El poema de creación babilónica retrata al dios Marduk instruyendo a la luna en sus deberes. Al principio del mes, al brillar sobre la tierra, mostrarás cuernos, y así 6 días serás contada. En el 7º día dividirás tu corona en 2. En el 14º te revelarás en vista completa. Los babilonios llamaban al día de la luna llena Sabatú, pero esta palabra se transformó en el Sabbat hebreo o sábado. Los sabios siempre han notado una polaridad o interacción de fuerza entre el Sol y la Luna, gobernando Leo y Cáncer en el zodíaco, y el planeta Saturno que rige los 2 signos directamente opuestos, Capricornio y Acuario. Los babilonios hablaban de Saturno como otro Sol, y el aspecto de deidad simbolizado en Saturno, el anciano de los días, es muy similar a la descripción del dios lunar caldeo. El siguiente artículo de mobiliario a ser observado en el lugar santo es la mesa para el pan de la proposición.
que es la ofrenda especial de sacrificio del discípulo, y permanece del lado norte de la cámara, a la derecha de alguien entrando. El pan en sí, no obstante, no es quemado, solo un poco de incienso especial que se coloca en cada pan, y que representa su esencia. Las ofrendas del templo se destruían solo en parte. La mayoría de ellas era para sustentar a los sacerdotes y servidores del templo. En general, todos los artículos del lugar santo son sustituidos para el sacrificio del animal en el atrio del sacerdote. Cuando el discípulo entra al lugar de luz, el sacrificio animal está tan lejos en el pasado, habiendo sido superado, que sacrificios más puros son demandados. Aquí el sacrificio es la ofrenda de pan, representativo de una vida de sacrificio en trabajo y servicio en el templo del universo. Los panes son 12 en número, representando los signos del zodíaco a través del cual el sol, la luna y los planetas viajan, y de los cuales, por lo tanto, el discípulo almacena el grano para después hornear sus panes. Las 12 jerarquías espirituales, quienes trabajan en las constelaciones, rodean y atraviesan todo nuestro sistema solar, y trabajan por el mejoramiento de todos los seres en este sistema, no únicamente por los hombres de la Tierra. A través de Aries, el discípulo aprende de la belleza y fuerza de carácter que él adquiere al entregarse diariamente en amoroso servicio a los demás, olvidándose de sí mismo, que es el legítimo sacrificio del Cordero en la dispensación de Cristo. Contemplen el Cordero de Dios. A través de Tauro, él viene a comprender el significado de la humildad. El alma grande es siempre humilde, solo el alma joven es arrogante. A través de las lecciones de Géminis, él conoce la paz que sobrepasa el entendimiento. Centrado en la más elevada realización espiritual, mantiene su equilibrio bajo todas las circunstancias. De las perturbaciones externas, él puede decir que ninguna de estas cosas me conmueve. A través de Cáncer, el discípulo aprende del tremendo poder investido en la facultad de construir imágenes de la mente y el espíritu. A través de Leo, él conoce el poder transformador del amor, y a través de Virgo, toca la orilla del manto de la sabiduría cósmica. El conocimiento pertenece al intelecto, pero la sabiduría es el lenguaje del alma. A través de Libra, él aprende la discriminación, cómo reconocer la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo irreal, el bien menor del bien mayor. A través de Escorpio, él aprende el arte de la regeneración y las ciencias y disciplinas de desarrollo espiritual. Y a través de Sagitario, el elevado idealismo de espíritu que inspira al místico, al poeta y al sumo sacerdote. Capricornio le enseña algo del poder a ser liberado a través de él, cuando el Cristo nace dentro de sí mismo, y a través de Acuario, él es preparado para explorar la nueva era que traerá comprensión mundial de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Finalmente, a través de las lecciones que Piscis le entrega, él viene a entender el gran concepto espiritual incluido en el primer capítulo del Génesis, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Estas lecciones vienen al discípulo y muchas veces mediante las expresiones del diario vivir, pues, en verdad, la vida es un día en la gran escuela de Dios, y sus lecciones son necesariamente aprendidas a través del dolor y la tristeza, los placeres y la alegría, los cuales otorgan experiencias de vida. La esencia de la sabiduría y el poder se extrae de estas experiencias, y afuera de ellos, el discípulo teje su radiante túnica de bodas, el cuerpo-alma, en el cual debe ser vestido antes que él sea apto para entrar al Santo de Santos. Se muestra todo esto en el tercer artículo de mobiliario en el lugar santo, el dorado altar de incienso que permanece directamente delante de la cortina que oculta la entrada al Santo de Santos. Es este hermoso altar dorado con sus nubes de fragante incienso el que representa el dorado vestido del alma y la esencia de sabiduría que son adquiridos en el curso del diario vivir. Como previamente observamos, cada vida es un día en la escuela cósmica de Dios.
y así como un niño no aprende todas las lecciones necesarias que lo califiquen para las responsabilidades del adulto en un único día de escuela, sino que debe pasar a través de muchas semanas y años de estudio antes de alcanzar el tiempo de graduación o liberación. Así también, el discípulo en el sendero debe conocer muchos tiempos de vida sobre este plano terrestre antes que todas sus lecciones hayan sido debidamente aprendidas. La Biblia es un libro de vida y enseña muy claramente que el hombre siempre es responsable por cada cosa que le sucede. Cuando lleguemos a entender la ley de causa y efecto, o causalidad, ya no podremos atribuir a medios externos la responsabilidad por nuestros infortunios o nuestra fortuna. Hemos ganado exactamente lo que recibimos. Como siembras, así también cosechas. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. La luna llena simboliza la radiante luz que ilumina la cámara del este, en donde los discípulos están aprendiendo a caminar en la luz como Él está en la luz. La luna nueva representa al santo de los santos, donde la luz brilla en la oscuridad. Pero la oscuridad del mundo externo, no la penetra. Es solo cuando la visión espiritual es despertada que uno viene a conocer algo de la resplandeciente gloria de este santo lugar, una gloria que nunca se posa sobre la tierra o el mar.